su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad. Buenos días, el Señor bendiga una vez más a todos ustedes, amables teleaudiencia y también de la radio que nos están escuchando en la 990M y a todos los que en el YouTube igualmente nos ven. Bendiciones para todos, que tengan un bonito día ahora. Hoy venimos para tener otra vez el estudio de la lección y me acompaña mi hermana Mari Calzadillas de Santa Fe, Nuevo México. Bienvenida, hermana. Buenos días, pastor, que el Señor le bendiga. Amén. Gracias por la invitación. También un saludo para aquellos hermanos que nos están escuchando a través de la radio y a los que nos están viendo a través de la televisión. Me gustaría hacerles una cordial invitación a nuestra iglesia que está ubicada en Santa Fe, Nuevo México. La dirección para aquellos que gusten acompañarnos es 2356 Fast Road Suite 300, Santa Fe, Nuevo México, 87507, y si tienen alguna pregunta o si desean más información, pueden comunicarse al 505-470-2295. Muy bien, muchas gracias, hermana, por la invitación. ¿Qué le parece si tiene la oración para empezar? Claro que sí. Padre nuestro que tú moras en las alturas de los cielos, gracias te damos por un nuevo despertar que nos das, Padre bendito, que podemos estar aquí ahorita impartiendo tu palabra. Te pedimos una bendición para cada uno de los hermanos que están ahorita escuchándonos y a los que nos están mirando, que seas con ellos, Padre bendito, y que todo lo que estudiemos y desarrollemos ahorita en tu lección sea para crecimiento espiritual, no solamente de los que nos escuchan, sino también especialmente para mí, Padre celestial, que me ayudes y me des las palabras y que todo lo que haga aquí, todo lo que se diga, sea grato, mi Dios, para tus oídos y que podamos desarrollar esta lección, porque tu santo nombre y tu Espíritu Santo nos va a acompañar en esta mañana. En el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús, te pido y te agradezco todo. Amén. Amén. La lección de hoy tiene por título Desarrollando paciencia. Bueno, ese es el título también, o mejor dicho, tiene que ver con el título de la semana, que es la paciencia de Job. ¿Qué idea nos ayuda a desarrollar la paciencia en las pruebas, hermana Mari? Vamos a la Biblia y vamos al libro de Santiago. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Vamos al libro de Santiago, el capítulo 5 y el versículo 10. Y dice así: hermanos míos, tomad por ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que han hablado en el nombre del Señor. ¿Qué idea nos ayuda a desarrollar la paciencia en las pruebas? Bueno, aquí lo que nos dice es que veamos el ejemplo de la aflicción y de la paciencia que los profetas tuvieron ante ella. ¿Quién no es afligido ahora? Somos afligidos los padres, son afligidos los hijos. Las aflicciones están a la orden del día, están allí siempre para ponernos tristes, para causar dolor. Pero el Señor nos dice aquí en su palabra que nosotros miremos el ejemplo de los profetas, que ellos también pasaron por dificultades, también ellos fueron afligidos, y estos profetas soportaron, aferrándose del Señor, tomados de su mano, ellos avanzaron. Entonces, la idea que nos ayuda a desarrollar la paciencia en las pruebas es mirar el ejemplo de los profetas. Pero vamos a ver Lamentaciones 3, 31 al 33. Lamentaciones 3, 31 al 33 dice: porque el Señor no desecha para siempre
Antes bien, si aflige, también se compadece según la multitud de su misericordia, porque no aflige ni acongoja de su corazón a los hijos del hombre. ¿Qué le parece este texto, hermana? Bueno, pues yo lo que entiendo de este texto es que Dios no nos pone aflicciones, que Dios no permite que nos acongojemos. Él, o sea, las pruebas que tenemos no vienen de Dios. O sea, Él permite que nos pasen, a lo mejor tal vez porque no estamos haciendo correctamente lo que Él quiere que hagamos, ¿verdad? Entonces, como dice ahí, que Él no permite que los hijos sean afligidos, pero muchas veces por nuestros errores, pues podemos pasar por eso porque no estamos haciendo lo que correctamente dice la palabra de Dios. Pero mire también que qué hermoso que al mismo tiempo, dice él, se compadece. Y él dice, lo hace según la multitud de sus misericordias. En otras palabras, lo que nos ayuda a desarrollar la paciencia en las pruebas es el hecho de saber de que Dios, Él tiene compasión de nosotros, que Él tiene misericordia de nosotros y que en esa compasión y en esa misericordia que Él tiene, Él nos va a sacar airosos, nos va a sacar triunfantes, vamos a salir adelante de esa prueba por la que estamos pasando. Paciencia es perseverar en el Señor, aun cuando las cosas se nos pongan difícil. Pero qué triste es a veces que lo primero que queremos hacer es ya no ir a la iglesia, ya no leer la Biblia y volvernos al mundo. A las primeras, como dicen, de cambio. A veces nosotros no aguantamos ni siquiera una mala mirada, No. ni mucho menos que alguien haya hablado de nosotros. Y rápido la tendencia es irnos, escaparnos, no estar más en ese lugar, porque allí fulano habló de mí o allí fulano me vio mal. Cuando lo que deberíamos de hacer es desarrollar paciencia ante esas cosas, es decir, perseverar en el Señor a pesar de, porque al final nosotros no estamos pues allí porque uno de esos hermanos nos va a dar la salvación. Estamos allí porque Cristo nos va a dar la salvación. Entonces, nosotros deberíamos más bien, cuando surgen esos problemas, como los que mencioné, o las enfermedades, o las pérdidas de trabajo, o no sé, tal vez el abandono del esposo, de la esposa. Cuando vengan cosas así, recordemos, hermanos, que hay que desarrollar paciencia, perseverancia, mantenernos siempre tomados de la mano de Dios. Me gustaría comentar algo, pastor, porque como usted decía que muchas veces con cualquier pruebita que tenemos o con una mala mirada nos queremos alejar de Dios, y yo creo que nos pasa eso porque no estamos bien cimentados en la fe que hemos creído, porque si nosotros nos pusiéramos a pensar con esa mirada o con ese mal gesto que nos hace un hermano, si nos pusiéramos a pensar que nosotros como pecadores, ¿cómo nos podemos llevar cómo nos puede mirar la gente mal? Y cómo nuestro Salvador Jesucristo, que Él fue el que dio la vida por nosotros, todo lo que a Él le hicieron. Entonces nosotros ni siquiera nos preocupáramos por eso. Exacto. No, o sea, eso lo miraríamos como algo insignificante ante todo lo que le hicieron a nuestro Salvador. Entonces ahí nuestra fe yo creo que no está bien cimentada y no estamos poniendo los ojos en Cristo, porque si tuviéramos de verdad los ojos en Cristo y tuviéramos, o sea, todas las características que de un cristiano, pues eso en realidad ni nos afectaría. Es cierto. Bueno, desarrollemos paciencia entonces, hermanos, ante eso, y aquí el Espíritu de Profecía tiene un refuerzo muy hermoso para que podamos ampliar más este concepto. ¿Qué dice, hermana? Ok, dice, la vida es una disciplina. Mientras esté en el mundo, el creyente arrastrará influencias adversas. Habrá provocaciones que prueben su genio y es afrontándolas con el espíritu debido, como se desarrolla la gracia cristiana. Si se soporta mansamente las injurias y los insultos, si se responde a ellos con tentaciones amables y a los actos de opresión con la bondad, se dan
a evidencias de que el Espíritu de Cristo mora en el corazón y de que fluye la savia de la vid viviente por el pámpano. Ahí me gustaría parar hasta ahí, porque si es cierto, si nosotros estamos en la vid, o sea, ¿qué fruto vamos a llevar? ¿Verdad? Y como nos dice aquí que mientras estemos en el mundo vamos a tener pruebas, porque nos estamos disciplinando, estamos teniendo una disciplina. Entonces, las pruebas van a estar, pero como dice que muchas veces hasta nuestro genio va a ser probado, ¿verdad? Nuestro carácter. Entonces, depende cómo contestemos cuando nos hablan, cómo vas a contestar. O sea, ¿qué es lo que vas a decir? Ahí nos están probando, definitivamente. ¿Verdad? En eso estamos siendo probados. Y continúa diciendo. Y que fácilmente demostramos que realmente, pues, estamos muy deficientes de carácter cuando no aguantamos nada. Y dice aquí de que mansamente deberíamos de soportar las injurias, los insultos, y a esas personas que nos maltratan o que hablan mal de nosotros, dice que les deberíamos contestar de una manera amable. Y a los actos de opresión, pues deberíamos de reaccionarles con bondad. Y así dice, se dan evidencias de que el Espíritu de Cristo mora en el corazón y de que fluye la savia de la vid viviente por los pámpanos. Qué hermoso es esto. Volvamos a la nota. Ok, dice, en esta vida estamos en la escuela de Cristo, donde hemos de aprender a ser mansos, humildes de corazón, en el día del ajuste final. En el día del ajuste final de cuentas, veremos que todos los obstáculos que encontramos, todas las penurias y molestias que fuimos llamados a soportar, eran lecciones prácticas en la aplicación de los principios de la vida cristiana. Si se soportan bien, desarrollan en el carácter virtudes como las de Cristo y distinguen el cristiano del mundo. Tremendo, hermano. Qué bonito, ¿no? Estamos en la escuela de Cristo. Sí, ahí dice que estamos en la escuela de Cristo, ¿verdad? Y aquí vamos a aprender, dice en esta escuela, a ser mansos y humildes. Y en el día de ajuste final, dice, veremos que todos los obstáculos que encontramos, todas las penurias, todas las molestias en las que fuimos llamados a soportar, todas esas eran lecciones, lecciones prácticas en la aplicación de los principios de la vida cristiana. Tenemos que más bien nosotros sacarle, como decimos, el lado positivo a las cosas que nos pasan y ver de que todo lo que suceda tiene un propósito. Ver cómo estamos, por ejemplo, en el carácter, cómo está nuestra relación con el Señor. Y dice que cuando nosotros soportamos lo que nos pasa, mostramos, dice, que somos diferentes de los mundanos. Es decir, Cristo ha llegado a hacer en nosotros una gracia, un cambio que nos permite mostrar esas cualidades bonitas de Cristo. ¿Qué sigue diciendo? Dice, debemos alcanzar una alta norma si queremos ser hijos de Dios, nobles, puros, santos y sin mancha. La poda es necesaria si queremos alcanzar esta norma. ¿Qué le parece eso de la poda? ¿Usted ahí en su casa alguna vez ha mirado o usted lo ha hecho de algún arbolito de hacerle algunos cortes, algunas ramitas por ahí? Sí, porque, bueno, ya poniéndolo así como, por ejemplo, dice que la poda es necesaria. También en los árboles la poda es necesaria, porque el arbolito, si tú lo dejas que crezca nomás, él va a agarrar para donde él quiere y él va a agarrar su rumbo. Pero tú quieres que ese árbol crezca bonito y dé fruto, entonces tú lo tienes que cuidar y tú lo tienes que podar, y al arbolito obvio que pues le va a doler porque le vas a cortar las ramitas. Pero cuando tú lo cortas y lo amoldas y le sacas las ramas que no sirven, lo vas podando, entonces él va creciendo y se va viendo más bonito, y ahí es cuando da la fruta más bonita también, porque si no lo podas, el árbol crece torcido, viene la plaga y todo eso. O sea, se tiene que cuidar y es necesario que lo podes. Y aquí dice también que para el cristiano es necesario la poda. Exactamente. También. Es interesante esto de la poda, porque dice,
¿Cómo se lograría esta poda? Dice, si no hubiera dificultades que arrostrar, ni obstáculos que superar, ni nada que exigiera paciencia y tolerancia. No habría poda. No. Y el asunto es de que nosotros no nos gusta la poda. No. No nos gusta la poda y debemos entender de que el Señor nos está podando. ¿Por qué? Porque Él quiere que seamos árboles que den fruto. Que den fruto. Y Él sabe qué cosas hay en nosotros que impiden ese fruto. Y algunas veces, pues permiten que pasen ciertas cosas en nuestro derredor, ya sea a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel de iglesia, porque Dios quiere que aprendamos a desarrollar allí tolerancia, paciencia, y hace ciertas podas el Señor, que como dijo usted, que aunque tal vez duelan, pero al final es para un propósito que va a glorificar el nombre del Señor. ¿Qué sigue diciendo? Dice, estas pruebas no son las bendiciones más pequeñas de nuestra vida. Están destinadas a inspirarnos la resolución de obtener éxito. Debemos emplearlas como medios divinos para ganar victorias decisivas sobre nosotros mismos, en vez de permitir que nos estorben, opriman y destruyan. Esto está en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 323. ¿Para qué dice, hermana, que debemos de ocupar las pruebas y las cosas que nos pasan? Que dice sobre mismos, en vez de, o sea, para que no nos opriman y nos destruyan. Sí, y dice más arribita, debemos emplearlas como medios divinos para ganar victorias decisivas. ¿Sobre quién? Nosotros mismos. Sobre nosotros mismos. O sea, si yo llego a ver, de que vamos a suponer que en la iglesia, ¿verdad? Usted y yo por alguna razón, no sé, pasa alguna fricción ahí, alguna cosa que no nos pudimos entender, o de repente a mí se me fue la lengua, ¿verdad? Y hablé mal de usted, o usted habló mal de mí. Lo que yo tengo que entender aquí es de la reacción que yo voy a tener, la reacción. Y entonces la reacción va a determinar hasta dónde yo he avanzado en el carácter cristiano. Y yo creo que lo que Dios nos está diciendo es, mira, si te has puesto tan molesto con lo que dijo la hermana Mari Calzadillas, o si la hermana Mari está tan molesta por lo que dijo el pastor, y está tan molesta que quieres pues encarar y quieres hacer un, pues como un, no sé, un escándalo ahí, no sé qué puedes hacer. Bueno, ahí estás tú mirando que realmente tu carácter todavía necesita ser tranquilo, pasivo y reaccionar pues de una manera diferente. Tienes que ver eso que ha sucedido como algo que vino para que tú ganes una victoria sobre ti mismo, porque tú estás allí comprendiendo que te hace falta mucho. Entonces tenemos que mirar que todo lo que pasa viene para desarrollar paciencia, para desarrollar el carácter. Bueno, ¿cómo las Escrituras asocian las pruebas con la paciencia? Romanos 5, 3 y 4. Okay. Ok, dice Romanos 5, 3 y 4. 3, 4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Mire, en primer lugar, Pablo está dando por sentado que las tribulaciones no pueden evitarse. Van a tener que venir, pero debemos, dice, gloriarnos en ellas, porque ellas producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Hermanos, no sé cuál es tu tribulación en estos momentos, pero las tribulaciones que están sucediendo ahora, pues son a nivel de familia,
a nivel de esposos, a nivel de padres con hijos. Hay mucho tipo de tribulación, pero mira, hermano, el Señor dice, gloríate en esto, porque eso te va a hacer que seas más paciente y al final dice que tú vas a aprender a tener esperanza en el Señor. Amén. ¿Qué dice la nota? La nota dice, a menudo el Señor nos pone en situaciones difíciles para estimular más nuestros esfuerzos. A veces su providencia prueba nuestra paciencia y nuestra fe con molestias especiales. Dios nos da lecciones de confianza, nos enseña dónde debemos buscar fuerza y ayuda en tiempos de necesidad. Así obtenemos un conocimiento práctico de su divina voluntad. De su divina voluntad, tan necesario para nuestra experiencia vital. La fe crece con fuerza en conflicto honesto contra la duda y el temor. Interesante. Qué bonito eso. A veces su providencia se prueba nuestra paciencia y nuestra fe con molestias especiales. Pero nunca lo vemos así, ¿verdad? No. Cuando estamos en la prueba, cuando estamos con el problema, nosotros no lo vemos así. Y lo vemos como que pues Dios no nos quiere, Dios ya nos abandonó, y por qué permite esto, y por qué lo otro, y por qué estas cosas pasan en la iglesia, y nos complicamos allí, y nos mortificamos, y no vemos de que estas cosas vienen para que nosotros pues desarrollemos paciencia. Bueno, que Dios nos ayude, hermanos, porque al final todo el propósito de las pruebas es ese, y al final la fe va a crecer con fuerza en los conflictos que se levantan, y todos al final entenderemos que todo tenía un propósito y era para que nosotros estuviéramos más preparados para ir al cielo. Amén. Vamos a orar y pidámosle al Señor que nos ayude a conseguirlo. Querido Padre, te damos gracias ahora porque entendemos, Señor, cuál es el propósito de tantas cosas que pasan alrededor nuestro, a nivel de la familia y a nivel de iglesia y en cualquier parte. Señor, te rogamos que nos ayudes a ser muy inteligentes para bregar con las pruebas, para no caer en desesperación debido al asedio de estos problemas que puedan venir, sino que más bien, Señor, la esperanza en ti sea la que brote en nosotros. Y Padre, te rogamos que nos volvamos más pacientes, más tolerantes, más perseverantes. Ayúdanos, Señor, a no dejar que el enemigo nos venza con los problemas, sino que al contrario, nosotros los enfrentemos y veamos que es parte de la poda. Oh Señor, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.